Muy bien, en este segundo video veremos entonces lo que es el concepto de caudal. Se define el caudal como el cociente entre el volumen de fluido que circula a través de una sección sobre el tiempo que tarda en hacerlo. Básicamente, si nosotros tenemos un determinado tubito que va a estar, por el cual va a estar circulando un fluido ideal, lo más similar que nosotros podamos conocer en la naturaleza un fluido ideal, por ejemplo, es el agua, aunque no es exactamente ideal, pero lo cierto es que va a estar avanzando a una determinada velocidad. Por acción de esa velocidad, después de un intervalo de tiempo, un cierto trozo, una cierta parte, un cierto volumen va a haber avanzado a través de esta sección que nosotros hemos puesto acá como un cuadrado. Entonces, toda esta agua que estaba antes de la sección, después de un tiempo te pasa a estar después de la sección. ¿Qué es el caudal Q? El cociente entre el volumen de agua o de fluido que ha circulado dividido el tiempo que tardó en hacerlo. Es un concepto bastante intuitivo para nosotros, que nosotros conocemos, y que en el sistema internacional se medirá en metros cúbicos por segundo, pero podemos obtener otro tipo, como puede llegar a ser centímetros cúbicos por segundo, litros por segundo o litros por hora, dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos, o metros cúbicos por hora, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de caudal, hacemos referencia a la cantidad de agua que un río puede transportar por unidad de tiempo. Nosotros sabemos que el río más caudaloso del mundo es el Amazonas. Entonces, si quieren, como tarea, pueden buscar, por ejemplo, cuál es el caudal del Amazonas, cuál es el caudal del río de la Plata, que es el más ancho, o cuál es el caudal del río Nilo, que es el más largo del mundo. ¿Sí? Ahora bien, este caudal también se puede definir a partir de la sección del tubo que transporta el fluido y la velocidad de desplazamiento que tiene, ya que si el caudal es volumen sobre tiempo, fíjense que este volumen, que sería el volumen de este cilindro que yo lo tengo, sería la superficie de la base, que es la sección A, por la altura de este cilindro, y esa altura es el delta X que se ha desplazado en un intervalo de tiempo. Por eso que es área por delta X, esto sería metro cuadrado por metro, que sería metro cúbico, dividido tiempo. Ahora, ese delta X dividido tiempo es ni más ni menos que lo que avanza el fluido en un intervalo de tiempo t, ¿sí? Que se define ni más ni menos como velocidad. Quiere decir que este delta X sobre t se me transforma en velocidad y el caudal, que era volumen sobre tiempo, también lo puedo obtener como el área por la velocidad del fluido que despejamos. Si ustedes se fijan, el área se medirá, por ejemplo, en metros cuadrados, la velocidad en metros sobre segundos, y cuando yo multiplico metros cuadrados por metro me queda metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formulitas es válida dependiendo de cuáles sean los datos que yo tenga para la resolución. Entonces nosotros tendremos la posibilidad de este, calcular el caudal. Si me dan el área directamente o algún dato para calcular el área, por ejemplo, si es un tubito circular y me dan el radio, me dan el diámetro, yo puedo calcular el área y me dan la velocidad a la cual circula el fluido, entonces yo voy a poder calcular el caudal. Obviamente tendrán que tener mucho cuidado con el tema de las unidades para que obtengamos una unidad patrón que sea lógica para un caudal, ya sea metros cúbicos por segundo o centímetros cúbicos por segundo. ¿Sí? Bien. Vamos a la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Es algo que nos permite entender qué sucede cuando nuestro elemento contenedor, nuestro tubo por el cual está circulando el fluido, cambia su sección. Por ejemplo, pasa de ser más ancho a más pequeño. La ecuación de continuidad establece que en todo circuito cerrado de fluido, es decir, que el fluido no se puede escapar de ese elemento que lo contiene, el caudal debe permanecer constante. Por lo tanto, el caudal que ingresa por la parte ancha tiene que ser igual al caudal que sale por la parte pequeña. Por eso yo le puse que Q1, que sería el que ingresa en la sección 1, es igual al Q2, que es el que ingresa en la sección 2.
Simplemente reemplazando por la formulita de caudal, decimos que área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y esto, como son dos elementos que están multiplicándose entre sí, si el área 2 es más pequeña que el área 1, para compensar esa disminución de área y que pueda pasar la misma cantidad de volumen en la misma cantidad de tiempo, es decir, el mismo caudal, pues la velocidad del fluido circulante en esta sección más pequeña va a tener que ser más grande que la velocidad que circula por la sección 1. ¿Sí? Esto es lo que para nosotros eh, nos justifica esta ecuación de continuidad, el comportamiento de una de las experiencias que les mandé a hacer, que era jugar con la manguera, y que lo han hecho todos. Por eso puse esa experiencia, porque si no lo podían hacer, sabíamos de qué estábamos hablando. ¿Qué pasa cuando a la manguera nosotros le tapamos parte de el orificio de salida? Le obstruimos parte del orificio de salida. Pues claramente, de toda la sección disponible en la manguera, nosotros dejamos una sección más pequeñita. Y eso va a hacer que la velocidad con la que tiene que salir el fluido aumente, ¿sí? Porque necesita sacar la misma cantidad de caudal en el mismo tiempo, en el mismo volumen en el mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad aumenta. Y es lo que nosotros hacemos con la manguera para lograr que salga a mayor velocidad y por lo tanto llegue más lejos. ¿Sí? Obviamente eso va a aumentar la presión, obviamente va a generar una serie de situaciones particulares. ¿Sí? Esta ecuación de continuidad es muy fácil, su modelo matemático es muy fácil de entender y va a permitir resolver algunos ejercicios. Obviamente siempre estamos hablando de fluidos ideales. Con estos dos videitos están en condiciones de hacer los primeros ejercicios que si Dios quiere lo estaremos controlando la semana que viene, si es que tenemos clase, muchachos. Les dejo un saludo, un cariño y muchos ánimos para que se pongan a trabajar. Como siempre, si tienen alguna duda, me pueden hacer llegar por los medios habituales, ya sea a través del preceptor o por los comentarios mismos de este video. Saludos.